A mí me gusta trabajar a mi manera y dedicándole el tiempo que me parece correcto. Yo como piloto no me considero nada del otro mundo. Es evidente que la afición ya viene de casa por el simple hecho de tener un taller y un poco hacia la montaña quizás, pues porque allá por el 94, 95 cuando era un crío mi padre me llevaba a la subida al Mofrey, que de aquella puntuaba para el Campeonato de España. Y después un poco relacionado ya más con las carreras, a raíz de mi amigo Toni Pérez, que nos conocimos allá por el 98, cuando corríamos los dos en bici, en Campeonato Gallego y Campeonato de España. Él por aquel entonces se compró su primer coche de carreras y durante años estuve haciéndole la asistencia y preparaciones y demás. Y bueno, fue un poco a raíz de eso por lo que me animé yo a comprar mi primer coche de carreras y a participar. La verdad que fue un poco tortuosa los comienzos, porque yo en un principio había comprado un coche en Madrid y no sé si fue un error, quizás, porque siempre tengo la costumbre de desmantelar todos los coches que compro. Y nada, pues lo desmonté, lo fui preparando durante un par de años y la verdad que el día que lo estrené rompió el motor. El motor venía hecho por una empresa reconocida de Madrid y sí que era algo que yo no había hecho. Entonces, rompió el motor, digamos que me enfadé un poco y puse el coche a la venta. Y nada, en ese medio tiempo, lo reparé igualmente y surgió la oportunidad de hacer un cambio y traer el Clio V6, que fue con el coche con el que finalmente debuté. Los recuerdos que tengo con el Clio, la verdad que son todos buenísimos, porque era un coche con mantenimiento bastante asequible y muy sencillo, porque hay que recordar que el Clio Trophy, cuando se construyó no existía el Clio V6 de calle, es decir, primero se hizo la versión de correr y después de ahí sacaron la versión de calle, y era, como si coges un Laguna V6 y se lo pones detrás a un Clio, ¿no? Era así un poco invento. La versión que tuve yo ya era la segunda evolución, que era un poquito más largo entre ejes y demás, y la verdad que funcionaba genial. El primer año fue un poco de aprendizaje y después lo fuimos evolucionando un poco, sobre todo aligerando y eliminando todo lo que no consideraba que necesitaba, tanto así como el servofreno, dirección asistida y demás. Y yo creo que el último año se hizo un coche muy competitivo porque en pruebas que le beneficiaban a la tracción y así, pues estaba bastante arriba. Decirte, por ejemplo, que en la subida Escusa, ese año, en 2010, quedé a 3 décimas de Iglesias, en mi mejor manga, e incluso le había ganado a Manolo Senra en esa manga. Y durante 6 años, el tiempo ese que había conseguido yo con el Clio V6 en esa prueba, estuvo sin bajarse por 2 ruedas motrices. Entonces considero que el coche era bastante efectivo, barato de mantener, por decirlo así, y que funcionaba generalmente bien. La verdad que, salvo Iglesias, ningún Mitsubishi nos ganó en aquellas temporadas, y la verdad que contentísimo. Sería un coche que volvería a recuperar si pudiera. La decisión de cambiar de coche, evidentemente, era porque quería dar un paso más, y siempre me gustaba probar un poco de todo, ¿no? Como a todos, y consideraba que era el paso lógico. Yo en aquel medio tiempo había comprado otro Clio V6 Trophy, y tanto es así que llegó un momento que tenía los dos coches cambiados y una diferencia económica por el A4. Finalmente no surgió la operación, y esto te estoy hablando que se había hecho más o menos en agosto de 2010, cuando surgió hacer el cambio este. No fue adelante y yo me empeñé en que ese era el coche que quería, el que consideraba que era más apropiado para mí, para mi conducción y para correr aquí.
y en febrero de 2011 fue cuando finalmente se hizo la operación. Había vendido uno de los Clios para Canarias, el mío, el amarillo, el actual que tenía en aquel momento, lo vendí para Andalucía, y de allí de Andalucía fuimos ya directos a por el A4. Bueno, fui a por varios. Yo iba con una lista de todos los A4 que había en España y me fui a ver uno allí en Almería también, no me convenció y fuimos junto a José Antonio, llegamos a un acuerdo y nos lo trajimos. Eso era un coche que funcionaba en todo tipo de terrenos, no era quizás el más potente, es decir, lo que es de motor no era digamos, su plus, pero tenía infinidad de cualidades que lo hacían realmente competitivo. Ligereza, paso por curva, tracción, etc. Era un coche que se demostró ya en el Campeonato de España que era totalmente superior. La verdad que en esa época me gustaba mucho el ambiente que había en las carreras, más que ahora, sinceramente, aunque ahora estoy un poco desconectado de lo que es competir yo mismo. Pero sí que, bueno, las pruebas de por aquí siempre voy por asistencias a echar una mano a mis compañeros. Y no sé, yo así lo recuerdo, por lo menos, que había quizás mejor ambiente. Ahora parece que se ha profesionalizado todo mucho. Y no sé, esa es la sensación que yo tengo, por lo menos, que no hay el ambiente que había en aquel momento. También es cierto que las pruebas fueron un poco a menos, porque hay menos inscritos. Me refiero, o sea, en totalidad sigue habiendo muchos coches, pero hay menos adeptos a la montaña, es decir, hay menos fórmulas y CMs que siguen el campeonato, menos turismos de los de arriba, digamos, que siguen el campeonato, y considero que está un poco así de capa caída el campeonato, o es esa sensación que yo tengo. En aquel momento estaba corriendo Iglesias, que era un tío que le daba mucho atractivo a cualquier subida, porque era súper espectacular y era un tío que si te despistabas te ganaba, seguro, vamos. Y la verdad que fue así un poco, no sé, a menos considero yo que fue, como ya te dije, un poco así de capa caída. Poco, lo que le hice fue revisiones, mantenimientos y demás, o sea, no es un coche, bueno, sí que le hice una serie de cosas, porque se había aligerado el coche cuando yo lo adquirí, estaba totalmente por reglamento. Y para el último año sí que le hice los capós en fibra y las aletas, se le bajaron, creo recordar, que 32 kilos me parece que fueran. Y de motor, ya te digo, venía por reglamento, es decir, con dinero, evidentemente se podría haber hecho un motor más potente, deslimitar la centralita, o sea, la electrónica, porque venía limitado a 8500 revoluciones, y hay que recordar que eran unos coches que en su día corrían con combustible comercial, es decir, pese a que el coche era un coche de categoría, no dejaba usar de combustible que podemos adquirir en cualquier gasolinera. Eso implica que estaba bastante limitado en ese aspecto, es decir, que utilizando gasolina buena y subiendo el régimen de vueltas, etcétera, se podrían sacar a lo mejor, pues, igual tranquilamente 15 o 20 caballos más, acortando el tiempo de vida, evidentemente. Considero que no va a haber otro coche que transmita como ese, de hecho todos los que tuvieron uno también me lo dijeron. Era un coche que transmitía muchísimo al piloto, que satisfacía mucho en la conducción, era un coche que, por darte un dato, transmitía tanto al piloto que si ibas con 100 o 200 gramos de menos en un neumático de presión lo notabas que algo ya no funcionaba. Y me arrepiento en ese aspecto por eso, porque considero que no va a haber otro coche igual. El motivo de venderlo, pues escaseaba bastante el recambio y quería dar un paso más. En aquel momento las pruebas que había en aquel momento, en el 2014, indicaban que eran más propicias a los GTs, porque eran pruebas más de potencia, más largas. Y como te dije, el A4 no era precisamente el más potente, sí que tenía muchas cualidades donde podías recortar, pero a lo que te metía en una recta grande o así, ahí perdías muchísimo. Entonces me apetecía cambiar, me apetecía dar un paso más, y ese fue lo que propició, pues, la venta del coche, que casi más me lo vinieron a comprar que yo lo vendí. Tanto fue así que de hecho el coche se vendió y no se anunció en ningún momento.
El Audi, bueno, antes del Audi hubo el Aquila, que se trajo porque considerábamos también que en aquel momento era un coche que trabajando en él se podía hacer muy competitivo. En el momento que lo adquirimos no traía el motor más potente que montaba ese modelo, pero sí que bueno, la idea, como el precio fue bastante acorde, la idea sí era prepararlo, es decir, era meterle motor grande y transformar la montaña. Lo que pasó fue que, bueno, hubo, incluso antes de llegar con el coche aquí, ya hubo alguna queja. Yo había publicado una foto del coche en Cantabria, habíamos parado en Cantabria a desayunar, y bueno, parece que molestó a alguna gente. Entiendo, porque bueno, el coche como silueta como tal no parecía un coche, parecía más una barqueta o un prototipo tipo el MP2 o así. Entonces sí es cierto que bueno, podía suscitar alguna queja. El coche tenía homologación de GT, se vendía y corría como GT en toda Europa, la homologación de hecho está ahí, y bueno, un poco propiciado por las quejas y porque se puso de cara a adquirir la 4, paré el proyecto. Lo que hice fue con la Federación Española a tramitar los papeles todos para conseguir la homologación, y en el momento en el que se tuvo se hizo la venta cambio por el Audi TT. El Audi TT lo cogí con mucha ilusión, pero para mi desgracia es que se rompía solo con mirarlo. Es decir, el coche venía muy fatigado de diferentes piezas y la verdad que solo hubo una vez que monté en el coche para correr o para probarlo que no rompiera, que fue en la subida a Ponte Nova, que de hecho llovió, fue un poco desastre, entonces tampoco es quizás la prueba de la que sacar más referencias. El resto de veces que me monté en el coche rompió, o de bobinas, o un palier, o embrague, o motor de arranque, bueno, un desastre. O sea, la verdad que fue el primer coche que me acabó con la paciencia. En Pontevedra 2016, que fue la última carrera que hice con él, en la manga de entreno rompió un buje y salió la rueda disparada. En la siguiente manga reparamos, en la siguiente manga subimos a probar y parecía que todo iba correcto, y en la última del sábado rompió un tubo de la dirección asistida entrando arriba en el polígono y me quedé sin dirección asistida en la segunda rotonda que hay allí y golpeé un poco con el bordillo del exterior. No entendía en aquel momento qué pasaba, pero bueno, llegué a meta y saqué el capó y ya vi que había roto un látigo de dirección asistida y bueno, ahí quizás me aburrí del coche y no quise saber más de él. Un poco porque me había acabado con la paciencia y otro poco porque era un coche, digamos, de colección y aquel pequeño golpe lo tomé como que fue un aviso. O sea, en aquel momento tenía un coche entero y que era de colección y si le daba un golpe grande pues me quedaba sin nada. Entonces, propiciado un poco por varias cosas, me tomé la decisión de venderlo. Aunque suene un poco extraño, me apasionan los coches de pista. Suena raro que una persona en Galicia, sin circuito ni nada, le gusten los coches de pista, y aquel, digamos, era el máximo exponente de los circuitos en lo que es un turismo, ¿no? Y bueno, evidentemente Fombona en aquel momento estaba corriendo con la 4 DTM y bueno, él lo estaba haciendo realmente bien, y yo pensaba que este coche, aunque era bastante inferior al de él, pues que podíamos dar un paso de calidad, ¿no? No digo ganarle a los monoplazas, como hacía él en alguna prueba, pero sí a lo mejor meternos en alguna lucha. Con el A4 en pruebas propicias para él nos colábamos entre los CMs y bueno, pensé que con ese pues, podíamos colarnos un poquito más arriba. No fue así, o sea, sí que en alguna carrera de las que hice pues, salió bastante bien, pero no llegamos o sea, no hubo tiempo para explotarlo al máximo, como para saber hasta dónde podía llegar. Yo el TT lo compré realmente bien, muy bien, todo hay que decirlo, y primero que no había nada en venta. Sí que es cierto, no te voy a engañar, sí que es cierto que busqué, ojeé un poco el mercado, no había nada en venta, y también por otro lado el problema de estos coches siempre es el recambio. Es decir, son coches específicos, fabricados prácticamente, por ejemplo el TT no conservaba absolutamente nada, salvo el techo,
del TT original de calle, digamos. Entonces estabas un poco atado de pies y manos en el caso de darle un golpe o que te hiciera falta algo, que ibas a tener que depender siempre de equipos externos o pilotos que poseían un igual, y por lo general la gente que tiene un igual y está compitiendo no vende prácticamente nada de recambio. Bueno, después de darle muchas vueltas y ver bastantes opciones, pues un poco por exclusividad, porque siempre quise tener coches diferentes, que no me pudieran marcar un poco el mercado. Sí que el paso lógico sería comprar un Porsche, porque en aquel momento, bueno, era un poco el coche de moda, todos sabemos que es un coche que funciona realmente bien, que es súper competitivo, pero yo me transformé así un poco en anti-Porsche, es decir, hubo tantos y tantos pilotos corrían con ellos que yo quería ir un poco por el lado contrario, ¿no? Es decir, posiblemente sea peor coche en muchos aspectos, pero bueno, decidí porque bueno, había negociado con el chico el coche, bueno, vía teléfono, y él bajó a correr a Falperra y Fito y lo fui a ver a Falperra. Yo la verdad que fui a Falperra y en aquel momento estaba, bueno, con el problema que tengo, llegué allí muy mal físicamente, y entre eso, que el coche estéticamente no me gustó mucho como estaba, aunque yo ya sabía que lo iba a acabar desmontando tarde o temprano, y vi los tiempos, y la verdad que los tiempos fueron muy discretos. Había estudiado tiempos de años anteriores y de algún coche similar a este, y estaba un poco lejos de lo que yo consideraba que debería haber hecho él allí. Entonces, bueno, ahí quedó un poco parado el tema. Él se fue a correr al Fito y nada, le felicité por el puesto que había hecho en el Fito, porque la verdad lo había hecho muy bien, así como en Falperra había sido bastante discreto. En el Fito, si mal no recuerdo, en su primera participación quedó su mejor tiempo, creo que fueran menos de 3 segundos con Fombona, y eso consideraba que era un buen tiempo para haber sido su primera carrera en el Fito, y contra Fombona, que bueno, lleva toda la vida prácticamente corriéndole ahí vi que el coche, pues en trazados a lo mejor virados así, sí que era bastante competitivo. Y nada, él me dijo que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por su parte para cerrar la venta, y acordamos un precio, y me lo bajó un par de semanas después, me lo bajó. Él se fue de vuelta para Francia y me lo bajó a Santander y lo traje. De este coche, bueno, por decirlo así, su ventaja con respecto a todos los otros que tuve es que, bueno, en el DTM iba sentado prácticamente en el suelo, pero dentro de una carrocería de un coche normal. Y en este, por ejemplo, va sentado en el suelo, pero de un coche que ya fue concebido así, es decir, tienes el parabrisas muy bajo, tienes una visión muy amplia de la carretera. En cuanto al DTM tenías la visión muy a lo lejos, y por contra, no es tan de carreras como los otros, es más como un coche de calle, pero quizás para mí, por el problema que tengo, me facilitó mucho las cosas. Es decir, es súper cómodo de conducir, no transmite tanto al piloto. Entonces, entre comillas, digamos que vas como con un coche de calle por las subidas, ¿no? Es decir, no es un coche de carreras 100%, o sea, tiene homologación de GT3, etcétera, pero lo que es de geometrías, suspensiones, etcétera, de hecho tiene silent blocks en los trapecios, no tiene rótulas ni nada. Entonces es un coche muy de calle y no transmite tanto como cualquier otro. Y bueno, en ese aspecto yo creo que me facilitó un poco las cosas para conducirlo. A las 2 primeras carreras no le hice absolutamente nada, quería probarlo, y sí que bueno, le quitamos la estabilizadora trasera porque copia muy mal la carretera. Se trabajó en el hidráulico de los amortiguadores, y para este último año, o sea, el 2019, que fue cuando lo restauré, cambié muelles. O sea, monté muelles más blandos porque el coche seguía yendo extremadamente duro. Y aparte que cuando iba bueno, con los otros muelles y el otro hidráulico de amortiguadores iba tan duro
que estos coches tienen tanto perfil de goma atrás que iba absorbiendo la goma todas las irregularidades, entonces al final no estás trabajando con la suspensión, estás trabajando mucho con el neumático, lo haces subir de temperatura en exceso y, bueno, y al final el coche no trabaja bien, vamos. De motor es prácticamente de origen, es decir, esta es una versión LP 520, estos coches de calle venían con 520 caballos, y para que te hagas una idea, dio en el banco 535, o sea, esos 15 caballos que haya más pueden ser fácilmente un error del propio banco de potencia. Entonces, las cifras se aproximan prácticamente al motor de calle. Sí que tiene otro tipo de gestión electrónica, porque tiene 3 mapas de control de tracción y ABS, que a la gente le llama la atención que traiga un ABS un coche de carreras, pero es que hoy en día prácticamente todos los coches traen ABS, incluso el DTM que tuve yo, la versión del año siguiente montaba ABS. Los M330 DTM los subo con ABS. Entonces, aunque parezca que es un error, es digamos una evolución, y aparte que no es un ABS tan intrusivo como un coche de calle. Es decir, tarda mucho más en empezar a trabajar y se puede desconectar prácticamente. Parte del motivo por el que haga montaña es porque, bueno, me gustan los coches que estén impecables y en montaña se castiga muy poco. Por tiempo y por trabajo considero que es lo que más me beneficia, es decir, haciendo alguna carrera solo perdería un sábado de trabajo. Entonces, por eso decidí. Mucha gente me dice que prueben rallies, etcétera. No me veo, o sea, hay que ser realista. No me veo corriendo rallies, aunque sí que me gustaría probar, pero no considero que sea la disciplina que mejor se me dé. Más que nada porque no haría ni caso al copiloto. Los de montaña estamos muy acostumbrados a ir de memoria y es posible que en rallies quisiera ir también de memoria y no haría caso. Y aparte tengo experiencia nula en rallies. Entonces yo decidí montaña porque era la disciplina que más me gustaba, creo que es el máximo exponente en cuanto a coches, preparación y competición, porque esto al final es como si fuera el sprint. Y bueno, y circuitos no, evidentemente, porque no hay circuitos aquí en Galicia, entonces tampoco teníamos la oportunidad de, digamos, expandirnos un poco y hacer algún certamen de circuitos. Yo ahora, siendo realistas en este momento, la idea de anunciarlo a la venta es por la enfermedad que tengo, porque no puedo, o sea, me cuesta conducir el coche de calle, cuanto más esto. Entonces, ¿que podría ir a alguna carrera? Sí, pero yo llevo una carrera entre que descargas el coche, lo cargas, que si verificas, lo bajas en el parque cerrado, lo vuelves a cargar, llegas a la salida, yo llego a la salida reventado. Entonces no disfruto. O sea, al final me estoy sacrificando físicamente mucho y no me compensa lo que disfruto en el coche con lo mal que lo paso. Entonces ese es un poco el motivo de deshacerme de él. Esto te lo digo ahora, a lo mejor pues dentro de unos meses me encuentro mejor y me apetece correr, es decir, correr me apetece ahora, pero siendo realistas no soy capaz y sé que lo voy a pasar mal. En 2019 hice una sola carrera pensando que me encontraba mejor y pensando que iba a ser capaz, pero lo cierto es que fue un poco desastre, aunque ganamos la carrera. Yo el sábado andaba perdidísimo porque yo llegaba a meta y pensaba que lo había hecho fantástico, y lo cierto era que, vamos, íbamos dando pena, las cosas son así. Porque yo inconscientemente pensaba que iba bien y no me encontraba bien, entonces, y aparte iba hasta arriba de calmantes, los tiempos no salían. El domingo decidí no tomar los calmantes y sí que ya era un poco más consciente de lo que iba haciendo y salieron muchos mejores tiempos, pero decidí plantar porque no me encontraba bien, ni me encontraba cómodo, ni disfrutaba, y considero que eso es lo primero para ir a las carreras, disfrutar. Entonces, por ese motivo se dejó. ¿Qué hacer después de la venta? Pues proyectos tengo muchos, muchas ideas, todo va un poco supeditado a cómo me encuentre. Si físicamente me encuentro bien, pues mi ilusión siempre fue hacer un coche de cero para mí, o sea, construirlo de cero,
y bueno, aunque ya he construido algunos, me refiero a construir un coche de cero, competitivo y vamos, un artefacto. ¿Lo que haré realmente? No lo sé. Posiblemente tengo la idea de traer un coche para restaurar y hacerlo pues, un proyecto a largo plazo, 2 o 3 años. Y si esto no sale, pues posiblemente igual invertir el dinero en el taller o otros proyectos quizás más pequeños. Pero bueno, ahora mismo lo primero sería traer ese coche clásico para restaurar y lo segundo, pues hacer el prototipo, que tampoco tendría mucho sentido hacerlo si no puedo competir con él, por eso entonces me está tirando así un poco para atrás la idea. Hace cosa de 1 año y medio aproximadamente, o sea, el coche a mí que más me apasiona, por espectacular, por difícil de conducir, considero, es un Delta S4. Hace cosa de 1 año y medio estuve tanteando uno que había en Austria, corriendo rallycross, que estaba muy feo, pero bueno, como yo ya consideraba que, yo ya contaba que lo iba a desmantelar entero y restaurar, entonces no me importaba. Pero no se llegó a acuerdo, ellos no querían deshacerse del coche, porque aunque es un coche un poco viejo, en el campeonato que estaban corriendo ellos todavía seguía siendo muy competitivo, entonces no se quisieron deshacer de él. Esa era mi ilusión en aquel momento, o incluso a día de hoy, de correr con un coche de ese estilo, porque es un coche que sigue siendo extremadamente rápido en montaña y me apetecía, la verdad, pero bueno, no salió. Y después la otra opción es pues, hacer como digo yo, el Hill Climb Monster español, como le digo a mi amigo David, pues es la idea de hacer. Todo va a ir en función de si se vende este y sobre todo en función de la salud. Si hay salud, el resto viene solo. O sea, no tengo nada en contra de las barquetas ni de las fórmulas, aunque sí que es cierto que este me apetece mucho probarlo, e incluso probarlo en una carrera, quién sabe. Pero soy más de turismos, quizás porque identifica un poco más el trabajo que hago a diario, que son los turismos. Y digamos que hacer una barqueta o un monoplaza competitivo ya te tendrías que medir con otras barquetas, etcétera, ya de fábrica, como puede ser Nova, Norma o Sela. Entonces no tendría mucho sentido tampoco fabricar algo a día de hoy para medirte con ellos, porque iría totalmente en desventaja, evidentemente. Principalmente porque no tengo nociones de aerodinámica como tienen ellos, no tengo autoclave como tienen ellos, vamos, no tendría los medios para fabricar algo a la altura de los grandes constructores. Entonces sí que un turismo lo veo como un poco más asequible. Yo como piloto no me considero nada del otro mundo, sí que es cierto que la 4 me dio, digamos, cierta reputación porque se ganaron 3 títulos consecutivos y un poco fue digamos, de casualidad, porque yo, la gente que me conoce sabe que no sigo un campeonato al completo. Esos años sí que hice el número de pruebas mínimo para puntuar y bueno, se dio la casualidad que ganamos el campeonato. Fuimos a las pruebas en concreto que nos gustaban, se ganaron, en algunas no se ganaron, en otras se chocaron, etc. Pero bueno, el resultado fue que se ganaron 3 títulos y digamos, bueno, pues tengo ese, digamos, pedigrí de haber sido campeón gallego 3 años, pero tampoco considero que sea nada del otro mundo. Yo creo que una persona que se cree gran piloto por ganar un regional está realmente equivocado. O sea, esto, como digo yo, esto es un campeonato de amigos, porque al final somos prácticamente vecinos, somos todos trabajadores, salvo casos en concretos. Víctor Magariños tiene un taller, Manolo tiene una compraventa, yo tengo un taller, Iglesias tiene otra compraventa. Al final estamos todos relacionados un poco con el mundo del motor, pero somos currantes. O sea, el lunes hay que ir a trabajar, llegues con el coche entero, llegues chocado. Entonces, por eso te digo, creo que ganar un título regional no te quita de nada. O sea, al final, la expresión que digo yo siempre es, al final es campeón del pasillo de tu casa. Porque esto, ya te digo, o sea, son las 4 carreras de casa, somos 4 amigos y realmente para uno saber si es buen piloto debería ir a otras comunidades o correr un campeonato de España donde hay, digamos, lo mejor de cada comunidad y medirte con otra gente
para saber dónde está realmente. Sí que es cierto que en alguna carrera pues, vino gente de fuera o gente con gran potencial, o sea, grandes pilotos reconocidos, y se le echaron carreras, en algunas se le ganaron, en otras estuvimos cerca, y bueno, esto reconforta un poco para saber que estás a un buen nivel. A un buen nivel que estaban en aquellos años. Ahora evidentemente estoy muy de baja forma, bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Y es así, o sea, no me considero ni gran piloto ni nada. En la faceta de mecánico preparador, bueno, todo el mundo sabe que soy bastante inventor, me gusta inventar y me apasionan los retos, y últimamente sí que me di a conocer un poco más pues, por las publicaciones que hago, algunos trabajos así en concretos que hago, y que bueno, la gente admira y le gusta, y aparte soy una persona que soy abierta a comentar cualquier tipo de cosas con ellos, es decir, no me guardo nada, aquí no hay nada que esconder porque al final o sea, no me dedico a la competición ni me interesa, porque bueno, las veces que sí que le dediqué horas del taller a la competición, al final acabas perdiendo porque la gente no entiende que los trabajos bien hechos llevan un montón de horas y la gente no está dispuesta a pagarlos. Entonces, bueno, lo que hago aquí al final es un poco hobby, un poco ayudar a 4 amigos, y prácticamente todo lo que ha salido de aquí pues ha sido, no digamos gratis, pero casi. No me gusta la presión de tener que hacer un trabajo y estar pendiente de si rompió, si abandonó, si le va bien o si tu trabajo quedó bien hecho. No, ahora mismo yo no estoy para trabajar sobre esa presión. Y aparte que si a mí me gusta trabajar a mi manera y dedicándole el tiempo que me parece correcto, hay días que vengo para aquí, pues a veces estoy hasta las 2 o las 3 de la mañana, y hay semanas que llevo sin venir. De hecho, el Fórmula lleva desde el 30 de enero que lo encendí sin tocarle hasta esta semana que me puse con él. Perdón, miento. Lo encendí el 30 de enero y vine la semana siguiente que lo bajé de la mesa para montarlo el tren delantero y trasero, y lo que habéis montado desde aquella publicación pues hizo este último fin de semana y estos 2 festivos. Entonces me gusta trabajar así, con cierta calma. El que quiera dedicarse a eso, o sea, tiene todos mis respetos. Yo no, o sea, sí que hago algún trabajo puntual, pero no dedicarme exclusivamente a eso, o alquiler de vehículos de competición, o preparación, etc. De hecho, tuve varias propuestas de montar coches de cero, y las rechacé un poco por eso, porque no puedo, estando así, no puedo comprometerme, porque hay días que le puedo dedicar el trabajo y hay días pues, que directamente me apetece meterme en cama. Entonces, por eso los rechacé. Ya te digo, hay días que sí, que me apetece echar una mano a alguien y ser hecho sin problema ninguno, y hacer algún trabajo pequeño, como pueden ser pues, unos trapecios, o modificar alguna pieza, alguna reparación en concreto que a alguien le urge para una carrera o así, y eso no tengo ningún problema de hacerlo, pero tanto como a meterme a preparar coches en exclusiva no me apetece. Y te digo más, un poco porque de la experiencia que tengo, al final me mato a preparar coches y hacer los coches como si fueran para mí, porque de otra manera no me sale hacerlo, y al final veo que los están disfrutando otros, los rompen otros, y yo me llevo las decepciones. Es decir, otros rompen los coches y al final los sufro yo como si fueran míos. No soy de ídolos, me hace gracia que la gente idolatra a Senna, y yo, por ejemplo, soy más de Prost, porque me parecía un tío más inteligente, es decir, no era tan rápido como Senna, por ejemplo, pero a la hora de la carrera más inteligente, porque entablaba mucha amistad con otros pilotos, con directivos, con federativos, y él sabía siempre por dónde moverse. A título regional, pues yo cuando empecé, digamos que tenía un poco de predilección por los clásicos en aquel momento. Yo adoraba Encinas, me encantaba ir a ver a correr Encinas, estaba enamorado de los Inca en aquel momento, y me encantaba la conducción de Encinas en aquel momento, cómo funcionaba su coche y todo.
Sí es cierto que cuando iba a las carreras, pues en el 2002, 2003, así, si estaba inscrito, por ejemplo, el Pijo con el Sumbian, Encinas y Santiso con el Escort, yo iba allá. O sea, con que estuvieran esos tres a mí ya me valía, ¿no? Eran pilotos que me apetecía ver y coches que me encantaba ver también. Entonces nunca tuve un referente fijo como piloto o una persona en concreto a seguir, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacerse valer por sí mismo y, bueno, y eso, considerarse que uno mismo, mejorarse pues, como piloto, como preparador y no tener tampoco un referente, porque tener un referente como Loeb o alguien así por el estilo, cuando sabemos perfectamente que no vamos a llegar ni a la mínima expresión de Loeb, no tiene un poco de sentido, ¿no? Sí que es cierto que puedes a lo mejor coger y tratar de copiar facetas de su vida o maneras de interpretar las cosas o interpretar las carreras, pero vamos, tener a alguien como referencia a dónde llegar yo creo que es un poco surrealista, por lo menos en el ámbito en el que nos movemos, que viene siendo pues, correr un regional de montaña o un regional de rallies. Bueno, a mí me apasionan bastante los retos, quizás este sea el que ahora mismo más me apasiona y más empeño le estoy poniendo, porque soy el principal culpable de que este coche esté hoy aquí, la Fórmula. Me lo pusieron muy fácil, porque yo prácticamente, hablándolo con ellos, escogí el coche y les dije la manera de hacerlo y me dieron totalmente la libertad de hacerlo como yo quisiera, y tanto es así que ni me preguntan ni me ponen ninguna objeción, es decir, confían plenamente en mí y lo que yo quiera hacer se le hace y punto. O sea, la verdad que en ese aspecto tuve bastante suerte y creo que de aquí puede salir un coche bastante competitivo. Estamos corriendo prácticamente las mismas pruebas que hace casi 20 años, o sea, con los mismos trazados, algunos reasfaltados, pero se ha evolucionado en coches, se ha evolucionado en medios, en gasolina, combustibles, neumáticos, etcétera, y seguimos corriendo pruebas que, a mi entender, no tienen la seguridad que los coches con los que están corriendo hoy en día deberían. ¿Por qué? Pues porque hay, como te decía, hay pruebas que sí que han desaparecido del calendario que no se deberían haber permitido, ¿no? O se debería haber intentado apoyar un poco más para que siguieran adelante, como puede ser subida a Bolafurriolo o Monforte, que tienen una muy buena organización, un trazado impecable, con muchas medidas de seguridad, es decir, guardarrail prácticamente en su totalidad, y ese tipo de pruebas actualmente no se celebran porque al final todo se resume al dinero y al final se están haciendo carreras donde hay dinero. Y eso propicia que se celebren pues, pruebas en donde pues, yo creo que no deberían, es decir, no digo que no se deberían de celebrar, sino que considero que hay muchas mejores pruebas que no se están celebrando por el motivo que te dije, que no hay apoyos. Y entonces eso se resume un poco al campeonato que tenemos, que está así un poco de capa caída, aunque sí que hay pruebas y hay mucha cantidad de inscritos. No se están celebrando las grandes pruebas del campeonato de montaña que antiguamente se celebraban. Yo el campeonato lo veo bastante bien y es un campeonato bastante sano, aunque hay 50.000 pilotos que critican absolutamente todo lo que se hace en Galicia, parece que están a la que salta. Hay que recordar que en Galicia, tanto en rallies como en montaña, tenemos los mejores premios de toda la península. Hay infinidad de agrupaciones, lo que antiguamente eran los grupos. Hay agrupaciones casi para cualquier tipo de coche, se puede correr con prácticamente cualquier cosa aquí en Galicia, porque las pruebas están ahí, coches que en otras comunidades no podían correr, aquí sí pueden correr. Hay un gran número de pruebas, se corren muchas mangas, aunque hay gente que prefiere que se corriera solo en un solo día. Yo personalmente prefiero que se corra así, es decir, yo si tengo que ir un sábado a verificar, coger una habitación de hotel para correr el domingo, ya que tengo que estar allí el sábado, prefiero correr sábado y domingo. Al final lo que suma son los kilómetros que haces encima del coche, entonces en ese aspecto creo que estamos bien, es decir, te vas un fin de semana para allí y corres 6 mangas.
Sí que a lo mejor la suma de todos los tiempos, pues te echas 10 minutos en el coche, pero es que la montaña es así, o sea, es igual aquí en toda Europa, ¿no? Creo que cualquiera que viene a correr una prueba de montaña sabe dónde se mete, no se puede quejar de si se acaba tarde, de si se paga mucho para lo que se corre, eso es algo que se sabe ya antes de ir a una carrera, por lo tanto no entiendo que la gente se queje en ese aspecto, ¿no? O sea, si siempre hay alguno que se retrasa la carrera porque hubo un accidente o cualquier cosa y tiene prisa porque tiene mesa reservada para comer el domingo. Oye, macho, ya sabías a lo que venías, ¿no? Entonces yo prefiero que se acabe a las 3 o a las 4 de la tarde y que todos corramos y se acabe bien y no dejar a gente sin correr o a alguien que no ha podido hacer una manga en condiciones, no se le deje repetir una manga. Creo que al final lo que prima es tener a todo el mundo contento, que es lo que al final hace que se celebren las pruebas, pues que haya muchos inscritos. De nada nos vale celebrar una muy buena carrera si tenemos 3 monoplazas y 4 coches. Al final gente que siga realmente el campeonato hay muy poca, porque hay 5 o 6 CMs y 10 coches como mucho, y el resto son outsiders, pues gente de la zona que aprovecha la subida para correr o para probar su coche, etc. Pero ya te digo, gente que siga realmente el campeonato, pues habrá como mucho 20 personas. Cambiar, pues igual quizás el modo en el que se suman los tiempos, es decir, corremos 4 mangas oficiales en 2 días separados y al final se cogen los 2 tiempos de cualquiera de los 2 días, es decir, se cogen los 2 mejores tiempos. Esto tiene una ventaja y tiene un inconveniente, es decir, tiene la ventaja de que si el sábado abandonas en la manga de entrenos, puedes reparar el sábado y reengancharte el domingo e incluso ganar la carrera. Esa es la gran ventaja de este sistema. Como contra, que todo lo que corras el sábado se ha demostrado que no vale de nada, porque en el domingo, en las mismas condiciones meteorológicas, por lo general los domingos se bajan los tiempos, entonces parece que tienes un día de entrenos completo y otro para correr. Entonces, si se da el caso de que, por ejemplo, el sábado llueve y el domingo no, un tío que lo hace muy bien en agua se debería valorar. Si ese tío es rápido en agua y es válido, todo lo que ha corrido el sábado no le vale de nada para el domingo, porque el domingo se van a coger los mejores tiempos en seco, que por malos que sean, siempre va a ser mejor que el suyo en mojado. Entonces esa es la parte negativa, digamos, de este formato. Está claro que no se puede hacer un sistema que le guste a todo el mundo, porque alguno preferirá pues, la regularidad, como es el caso de ahora, de coger los mejores tiempos, y otro preferirá pues, eso, coger un tiempo de cada día, que sería lo más lógico, ¿no? Son 2 días separados, 2 condiciones de carretera diferentes, entonces habría que coger uno de cada día, como se hacía antiguamente, vamos. Yo no soy precisamente la persona más indicada a hablar del Campeonato de España, porque nunca he corrido una prueba, entonces sería un poco, por mi parte, hablar por hablar. Sí que lo que veo desde fuera es que el Campeonato de España está de capa caída, porque hay muy pocos equipos que sigan el campeonato, es decir, hay muy pocos turismos que sigan el campeonato y muy pocos monoplazas y CMs que siguen el campeonato, o sea, eso se ve en la lista de inscritos. La fórmula, pues tenían que empezar por incrementar los premios. No es normal que aquí en Galicia, en un regional, ganemos más del doble el que gana la carrera en turismos o en CM, o en ocarrazados, que gane más que el que gana una prueba nacional. Las pruebas del Campeonato de España están muy repartidas, entonces si haces venir a un tío de Andalucía para correr una prueba en el Fito, que tiene que cruzarse toda España, tiene que utilizar pues, los fines de semana y más un par de días de semana para entrenar la prueba, prepararla, etcétera, y el tío llega aquí, gana la carrera y se va de vacío. O sea, no me parece un poco lógico, ¿no? Había que incentivar un poco los premios y que haya títulos. Hay categorías, como aquí en Galicia, para prácticamente cualquier tipo de coche, pero sí que es cierto que el que gana al final se lleva un trofeo para casa y una palmerita en la espalda. Considero que para lo que se está arriesgando y para lo que se está gastando en coches no es normal. O sea, no es normal que en la categoría promoción
que tengas que gastarte 40.000 euros en un coche para ganarlo. Entonces, a un chaval que empieza a tener que desembolsar 40.000 euros, pues es un montón de dinero. A ver, que el deporte del motor no es barato en ningún ámbito, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero sí que si tienes que hacer un desembolso tan grande para comprar la montura y para hacer un campeonato, por lo menos algo que te reconforte, ¿no? O sea, unos premios económicos, o bien por carrera o a final de temporada, que te ayuden a sufragar esos gastos. En la época del Clio, pues quizás la prueba que más me transmitía era la subida a Estrada, por la zona de bajada que tenía, y aunque los tiempos con el Clio eran relativamente discretos, era una subida que me gustaba mucho para ese coche, con el A4 también, pero sin embargo con el A4 me ha gustado más correr en Abola, correr en Monforte, que eran unos trazados impecables, con un piso impecable, y con el coche con el que iba en aquel momento me transmitía mucho. Con este, pues no te sabría decir, seguramente en cualquiera de esas pruebas disfrutaría también. O sea, todas las carreras tienen su encanto, ¿no? O sea, es decir, hay subidas que a lo mejor no te gustan mucho por el trazado, pero te gustan mucho por el ambiente, por la organización, por el entorno de la propia prueba. Es decir, creo que la subida a Oya es, yo diría que quizás una de las mejores del campeonato, por trazado, por las vistas, por todo, por el entorno que lo rodea, ¿no? O sea, yo creo que es una prueba casi inmejorable. Como contra, pues tiene quizás el sitio de la asistencia un poco reducido, no es quizás el sitio más adecuado, ¿no?, para hacer las asistencias, pero bueno, todo no se puede tener. Ya te digo, el trazado y las vistas compensa con creces el que en las asistencias lo tengas que pasar un poco mal. Y en otras carreras, pues igual. O sea, Monforte tiene una organización de 10, un trazado que me encantaba, válido para una prueba del Campeonato de España perfectamente, Abola igual, la subida a Estrada, que bueno, más que una subida es una bajada, pero tiene precisamente ese encanto, de que haces mucha zona de bajada y es un poco lo contrario a lo que hacemos habitualmente. Y subida a Pontevedra, el trazado antiguo, para mí era el más técnico de todo el campeonato, y como era la subida de casa, pues siempre te gustaba un poco más correrla y dabas un poquito más de ti. Pero ya te digo, todas las pruebas tienen algo especial, pues que las hace bonitas y únicas. Bueno, el europeo fuera de España está muy bien, porque la verdad que el europeo prácticamente es el italiano. Creo que a nivel inscritos está bien, o sea, yo creo que está inmejorable, solo superado por el italiano, que el campeonato italiano tiene tanto tirón o incluso más que el europeo, y evidentemente es para gente que se lo puede permitir. O sea, prácticamente la gente que hace el europeo es gente que no, bueno, que evidentemente no tiene un trabajo que los ate, y para gente con un poder económico muy grande. Sí que es una pena que, quitando Simone y Merli, no haya un tercero o un cuarto en discordia que les haga un poco de frente. Entonces prácticamente en una carrera, ya sabes, salvo circunstancias extrañas, ya sabes quién va a ganar, si no es uno es otro. Entonces es quizás un poco la pega que tiene, pero vamos, el número de pruebas es alto, repartidas por todo el continente, entonces creo que está perfectamente encuadrado y lo tienen bastante reglamentado. Ahora, con la normativa de la brida en el turbo, pues parece que han creado un poco de jaleo, porque sobre todo los franceses habían hecho bastantes coches con motor turbo, y bueno, se han enfadado, y con razón, porque considero que no, aún a día de hoy no entiendo muy bien por qué se ha impuesto la brida, cuando no se ha demostrado realmente que los motores turbos serían superiores a los actuales V8, principalmente porque estás limitando un motor que no ha demostrado todo su potencial, y por contra a los V8 le permites la máxima preparación, porque hay ingenieros de la Fórmula 1 haciendo motores para montaña. Eso quiere decir que no es un problema de abaratar costes ni de limitar los coches. Simplemente pues creo que alguien ha metido un poco de presión y ha limitado los motores turbo
sin un poco de sentido, ¿no? O sea, es decir, la montaña es la máxima expresión de velocidad y de performance, entonces limitar los motores, como ya te dije, sin tener una prueba clara de que realmente son superiores, no tiene mucha lógica. Bueno, yo que soy un apasionado de los inventos, tengo que decir que el BMW del difunto de Plaza, es decir, con el que chocó, el Serie 1. Tuve la suerte de conocerlo en Falperla e intercambiar unas palabras con él. Nos contó así algunos detalles técnicos del coche. Yo estaba haciendo asistencia de un F2 en aquel momento y se vino a interesar también por nuestro coche porque él había tenido un BMW también con ese mismo motor, conocía la mecánica perfectamente. Y la verdad que yo ya estaba enamorado del coche que tenía anteriormente y de ese más todavía, porque era, ya te digo, lo máximo. Y es, cuando te dije de mi idea de hacer un proyecto de un turismo hecho por mí, pues mi idea es un poco copiando su filosofía, ¿no? Hacer a partir de un turismo, hacer pues un invento así. Sí es cierto que por la tercera parte de lo que cuesta hacer el coche de Plaza, puedes comprar un DTM que es igual de rápido y ya lo tienes todo hecho. Pero bueno, no tienes la satisfacción de hacer un coche tú mismo, ¿no? Que es un poco por lo que yo quiero hacer por lo que mi ilusión sería hacer un prototipo por mí mismo, ¿no? Es decir, hacer un coche hecho por uno, que sea competitivo y demostrar que es rápido y de que aquí en Galicia se pueden hacer cosas importantes. No hay un coche que sea rápido en todos los trazados. Es decir, por ejemplo, el récord que tenía Plaza en Santurce lo bajó Mitsubishi, por raro que parezca, ¿no? Es un coche 4x4 mucho más pesado, un coche que a priori lo ves y no crees que sea capaz de batir ese coche, y sí que lo ha bajado. Carl Schagel, el chico este que tiene un Golf Serie 2, austriaco, donde va a rasa, gana todas las pruebas, por delante de coches teóricamente superiores, como son GT3, etc. En Italia, Danti, por ejemplo, que corre con un Fiat X1/9, que es un coche minúsculo, con un motor de un superturismo y una caja secuencial, le gana a los mejores GT3 que se han fabricado hasta la fecha. Entonces, creo que un poco el coche ideal va en función de quién lo conduce, evidentemente, y de cada prueba. Es decir, no hay un coche que sea absolutamente superior en todas las carreras, sino que dependiendo de cada prueba, pues puede ser uno u otro. La implicación de las marcas en la montaña es prácticamente nula, no siendo Osella, Norma o Nova, que tienen sus pilotos preferentes, no oficiales, pero sí preferentes, no hay mucho más allá, y eso viene dado a que la montaña tiene nula repercusión. Es decir, a la velocidad que van los coches, las publicidades no se ven, evidentemente, no, tanto aquí en Galicia como en el Campeonato de España, aunque ahora empieza a haber un poco de retransmisión en televisión, radio, etcétera, no hay quizás el tirón que tienen los rallies, no hay el seguimiento que tienen otro tipo de deportes. Entonces a las marcas evidentemente no le compensa implicarse. Yo entiendo pues que una marca como puede ser, por decir, una Toyota o así, prefiera poner sus coches como coches de radio o de televisión en la Vuelta Ciclista a España, que se van a ver más sus coches en toda la Vuelta Ciclista a España, que promocionar un evento del motor. Es que realmente es lógico, ¿no? Es así. Ellos mirarán que va a tener más repercusión y preferirán tener, pues eso, 4 coches, unas banderolas de su marca, en un evento que se va a ver en toda España, que una prueba de montaña que va a ser un fin de semana puntual y apenas va a tener repercusión. Bueno, pues esto, como decía, surgió un poco porque me gusta inventar, los convencí de que, bueno, no está bien decirlo, pero al final en el fórmula en el que estaban corriendo pues no deja de ser un ataúd con ruedas, como digo yo, y esto tiene un monocasco de carbono con su crash test y homologado por la FIA,
Entonces considero que es infinitamente más seguro, ¿no? Volvemos a lo que te decía antes, creo que se deberían permitir en el Campeonato de España. Con esto no quiero quitar ninguna categoría, simplemente creo que podrían convivir todas las categorías y la de los monoplazas juntos. ¿Por qué? Pues porque son coches que se pueden adquirir por un precio relativamente barato para lo que estás comprando, porque estás comprando un chasis de carbono, con fondo plano, con frenos, con telemetría, etcétera, y son coches que se pueden comprar, pues dependiendo del estado del motor, pues a partir de 15, 16.000 euros. Hay coches de es la versión antigua, hay que recordar que este es del 2016, y son coches que, bueno, adaptándolos convenientemente, son coches realmente competitivos. El caso de escoger este fue porque en su día habíamos barajado coger un Dallara con motor Toyota, pero como la idea era hacerlo turbo, pues este cumplía un poco más los requisitos que yo quería en aquel momento, ¿no? Que mucho del trabajo que había que hacer ya lo tenía hecho, es decir, la caja de cambios se acopla perfectamente a este bloque, el cárter seco me valía, bomba de aceite, es decir, todos los periféricos que necesitaba usar para montar este motor me valían. Entonces por eso se decidió escoger este, aparte de que era una unidad que estaba muy nuevo y bueno, económicamente se podía permitir, entonces por eso decidimos decantarnos por este. La verdad que en ese aspecto tuve bastante suerte porque me permite en total libertad, es decir, el coche lo estoy haciendo como si fuera para mí. No me han puesto absolutamente ninguna pega, me han dejado hacer y deshacer a mi antojo, entonces pues yo marco un poco las pautas. Entonces este trabajo sí que me satisface porque lo estoy haciendo eso, como si fuera para mí, entonces lo estoy haciendo capricho, ya te digo, como si fuera para uno mismo. Del coche no hay nada que esconder porque básicamente está a la vista y lo he ido publicando por las redes sociales, entonces un poco el proceso. Estos coches traen un motor derivado de un Clio Sport, aquí desarrollan en torno a 210, 215 caballos, y lo que se ha hecho ha sido coger un motor de un Megane RS Turbo, nuevo de stock, su palé, y bueno, se ha montado con su cárter seco, etcétera. Bueno, ha habido que hacer los colectores a medida porque la gran problemática de este coche es que el espacio es muy reducido, no es como una barqueta, digamos, que aunque va todo cubierto tienes un poco más de espacio a los lados, en este caso va todo muy reducido. Entonces hubo que hacer gran parte de las cosas a mano. Y básicamente es eso, es un motor de serie de Megane con unos árboles de levas, un turbo Garrett y una electrónica que sí que va a ser un poco novedosa. Nos la va a hacer Cava, o sea, Miquel, el chico de Asturias, y ahí sí que en la electrónica hubo que invertir bastante dinero porque aunque había opciones más baratas, implicaba hacer la instalación eléctrica toda del coche de cero. Entonces optamos por una Pectel Cosworth, que aunque es, como te dije, un poco más cara y todos los extras, digamos, que pides a mayores de esa centralita hay que pagarlos a mayores, como puede ser gestión de mariposa electrónica, cambio por levas, etc. Las cogimos porque nos ahorrábamos mucho en instalación eléctrica. Prácticamente no hubo que añadirle nada a mayores, salvo sensores de rueda trasera, porque le voy a montar control de tracción. Entonces hay que poner a mayores sensores de rueda trasera y 2 potenciómetros para el control de los mapas y del control de tracción. Y después, bueno, a nivel frenos, etcétera, es todo igual, lo único que se ha puesto, pues, bueno, mayor tamaño de ruedas, evidentemente, para transmitir esa potencia al suelo. La potencia rondará entre 350 y no más de 400 caballos, porque pasarse de esa cifra quedaría el coche totalmente descompensado, es decir, no tenemos ni aerodinámica para mucha más potencia ni para más velocidad, y estoy limitado por la caja de cambios, es decir, la caja de cambios se soporta como máximo 500 newtons de par,
y estos motores es prácticamente lo que dan de origen con una preparación mínima. Es decir, este motor en un Megane de calle con 350 caballos ya sobrepasa los 500 newtons de par. Entonces no podemos pasarnos mucho de esa cifra porque al final estaríamos rompiendo la mecánica continuamente, que posiblemente pase. Eso es una incógnita, no lo sé. O sea, esto tampoco es una ciencia exacta, entonces bueno, veremos qué va pasando. De seguridad, como ya te dije, a pesar de que es un coche extremadamente seguro, porque tiene su monocasco de carbono con su crash test y su homologación, lo que he hecho mayor es un poco por capricho, un poco por forzar a la Federación Española y un poco animado por mi amigo Asier del País Vasco, pues ha sido hacerle un halo que está hecho de cromo molibdeno y bueno, acero a carbono sin soldadura y carbono. Y lo he hecho porque entendía que también, aunque sí que hay pruebas con grandes medidas de seguridad, bueno, estos coches al no llevar ningún tipo de arco ni nada, pues se pueden colar por debajo de un guardarraíl, como ya ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Entonces, pues ha sido simplemente eso, para añadirle un plus de seguridad. Principalmente está enfocado al regional, o sea, aquí en Galicia y allá donde podamos correr con él. En el Campeonato de España no pueden correr, para nuestra desgracia. Y también por la cilindrada en algunos regionales no podría correr, en otros directamente tienen los fórmulas prohibidos. Y bueno, se ha hecho un poco eso, para aquí, para Galicia y allá donde nos dejen correr, sin plantearse ningún campeonato en concreto. Y mi ilusión es probarlo en circuito, eso por descontado, y sí que me gustaría hacer alguna carrera con él porque debido a que lo he hecho yo, pues por eso tengo esa ilusión. A ver, nunca me ha quitado el sueño probar un monoplaza o una barqueta en una subida, porque realmente yo soy más de turismos, pero ahora que he estado trabajando en este y llevo tantas horas implicado en él, pues sí que me apetecería correr una carrera y bueno, ver cómo me desenvuelvo, aunque bueno, actualmente no podría correr, pero sí que estando bien físicamente me gustaría hacer alguna prueba con él y ver cómo, bueno, ver qué sensaciones transmite. Este coche tiene dos puntos negativos, ¿no? Bueno, este y cualquier monoplaza. Este en concreto, que alante es monoamortiguador, entonces no copia también la carretera como uno con doble amortiguador, aunque sí que se ha trabajado en tema de muelles e hidráulico. Es quizás uno de sus puntos débiles, ¿no? Es decir, en un trazado muy irregular, el coche no va a ser tan competitivo como en uno de un piso bueno. Y por otro lado, estos coches vienen con poca carga aerodinámica porque son de circuitos y prácticamente generan carga a altas velocidades. Es decir, este coche por debajo a lo mejor de 150 o 160 km/h tiene muy poca carga aerodinámica y es en algo que sí que en el futuro trabajaremos. Lo que pasa que de momento quiero echarlo a rodar y ver cómo funciona la parte mecánica y ya se trabajará en tema de alerones y demás. Este en concreto tiene, bueno, el fondo plano es de doble altura, entonces para que funcione bien tiene que ir prácticamente arrastrándose por el suelo y en las pruebas de aquí de Galicia eso sería imposible, ¿no? O sea, el tipo de trazados que hay aquí son bastante irregulares, entonces tienes que levantar el coche del suelo y eso provoca que, bueno, va a generar poca carga aerodinámica por debajo del coche. Yo creo que este coche, con un piloto que se recicle en la conducción, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con un CM o Fórmula como motor de moto, yo creo que es un coche que puede ganar carreras perfectamente. El problema de estos coches es que la conducción es totalmente diferente a un CM, o sea, hay que hacer trazadas muy abiertas, trazadas muy limpias y hay que dejarlo correr y hay que hacerlo correr en las zonas en las que se puede. Es decir, esto no puedes llegar muy apurado a una curva e intentar pararlo todo con el freno o así, porque esto te vas de frente seguro, ¿no? Son coches que de por sí ya subirán mucho y no es como un Fórmula 1 CM que pesa muy poquito, nada que toques el freno o que se te ponga de lado lo enderezas. Esto, bueno,
como se te ponga de lado cuando te despistes ya vas marcha atrás. Entonces son coches igual no para cualquier tipo de piloto, es decir, para gente sobre todo que hizo mucho karting y sabe cómo enfocar la conducción de estos coches para transmitirla a la montaña. De casualidad me he topado con un inglés que está haciendo algo similar en un chasis antiguo. He visto que lo poco que se me ocurrió hacer, como puede ser el sistema de escape, etcétera, pues que no me equivoqué, porque algunas preparaciones que he visto por ahí de coches de circuitos, pues hechos por preparadores de renombre, han hecho esto mismo, y la verdad que los he descubierto después, a raíz de hacerlo yo esto, ¿no? Yo me he basado un poco así en mi experiencia y dejándome llevar un poco por el corazón. Y creo que vamos, en ese aspecto vamos bastante bien. En el tema aerodinámico sí que, bueno, queda todavía mucho que trabajar, y lejos de igual ponernos a inventar, ahí sí que es preferible copiar algo que ya funcione. Es decir, no me voy a poner yo aquí a inventar alerones ni nada, porque principalmente no tengo nociones, yo no soy ingeniero, las cosas son así, tampoco me voy a meter ahora en eso. O sea, yo llego hasta donde llego y punto, ¿no? Y en ese aspecto pues sí que tiraré de gente que realmente entiende. El amigo este que tengo en el País Vasco que controla bastante del tema y me ayuda y me recomienda bastante, y se pueden comprar cosas ya hechas a un precio razonable. Es decir, ponerme a hacer yo un alerón delantero sin tener nociones no tiene sentido, y te puedo asegurar que por un precio ínfimo se pueden comprar piezas de Fórmula 1 y adaptarlas a un coche de este tipo. Pues la verdad, a nivel gallego, yo creo que no, como te dije antes, pues quizás a lo mejor el formato que hay ahora mismo de la suma de las mangas, que según qué tipo de casos pues no hace un poco justicia a los pilotos más rápidos pues en diferentes condiciones. Y la verdad que el tema de las agrupaciones, antiguamente con los grupos parecía que estaba un poco más claro, y ahora con las agrupaciones la gente, yo veo que está algo molesta, ¿no? Porque hay mucho mezcladillo de coches y uno ya no sabe en qué agrupación, digamos, inscribirse. El problema viene dado un poco por desentendimiento de pilotos, comisarios técnicos y federación. Es decir, un piloto cuando a principio de temporada pide el pasaporte, pues le dan agrupación 3. Resulta que llega una prueba y el coche no cumple el reglamento de 3, o hay un equipo que se queja, o un piloto pues, que da la voz de alarma de, oye, que este coche debería estar en agrupación 2, me está perjudicando, pues lleva pues, diferentes elementos montados en el coche que no son de esa agrupación, por lo tanto tiene que cambiar. Llegamos al conflicto de que los comisarios tiran el balón para la federación, asumiendo que la federación le dio el pasaporte de 3, entonces ellos ahí no pueden hacer nada. Y la federación, porque lo he visto, dice que cuando vayas a la carrera, pues que protestes y que encuadren ese coche en la agrupación que le corresponde. Creo que no tiene un poco de sentido eso. Es decir, un piloto puede, aunque se revisasen cada coche para encuadrarlos bien en la agrupación que corresponde a principio de temporada, un piloto puede ir modificando a lo largo del año el coche, y lo que al principio de temporada podía ser una agrupación 3, por ejemplo, pues a final de temporada debería ser agrupación 1. Entonces, eso es un poco desastre. En ese aspecto hay un montón de incongruencias, es decir, en un turismo no se pueden fabricar barras de acero inoxidable porque está prohibido. Sin embargo, lo que antiguamente eran los Supercross Car, sí se puede. Es decir, no tiene sentido que a un tío que corre con un coche humilde, por decir uno, un Panda, un Marbella, le exijas un arco homologado y después otro se puede hacer un arco de acero inoxidable que te lo hace pues, una empresa cualquiera, ¿no? Lo mismo pasa con ese coche humilde. A ese tío le exiges que vaya con sus cintos homologados, con su baqueo homologado, etcétera, y en los Supercross Car se permite un baque de fibra hecho en casa. Es decir, que viene siendo un baque de un asiento de un kart que se estuvieran utilizando, porque se han visto. Entonces,
El comisario no se quiere coger las manos, es entendible, él quiere dejar correr a todo el mundo, yo también quiero dejar correr a todo el mundo, ¿no? O sea, yo no soy quien de decir que uno corra o no corra, los comisarios igual, pero sí que deberíamos correr un orden, ¿no? Es decir, no cumples en su totalidad el reglamento de turismos, pues entonces tendrás que irte a CMs o monoplazas. No cumples el reglamento de monoplazas, pues habrá que buscar una solución. El problema, como decía, de los Supercross Car, en su inicio, cuando se sacó esta categoría, me pareció un invento realmente bueno, porque eran coches con motor de moto. Es decir, tenías que conservar de la mitad del coche para adelante toda la mecánica original e instalar un motor atrás y te permitían fabricar el tren trasero. Me pareció una solución genial porque por un precio bastante asumible podías hacer un coche realmente competitivo para estar en los primeros puestos de los turismos. Lo que pasa que ya se fue transformando, se empezaron a permitir los Legend, se empezaron a permitir los Midget, y todo esto se fue transformando de tal manera que antes teníamos coches con motor de moto y ahora tenemos CMs con carrocerías de coche. Cosas totalmente inexplicables, vamos. Ahora son siluetas de un coche, pero debajo realmente es un CM. Entonces, para todo aquel que corra con un coche, a mí me parece una falta total de respeto. O sea, si es un coche y si es un CM, por mucho que lo vistas de turismo, tiene que ser un CM. Yo lo siento mucho por todos aquellos que tengan coches de ese estilo, es decir, Supercross Car, vestidos de turismo y cuando debajo hay un CM, pero es la realidad. Yo creo que para que siga siendo un turismo debería tener un porcentaje mínimo de turismo, ¿no? No sé, pues un 50%, un 40%, es decir, debería ser como mínimo, debería ser la carrocería de chapa original. Si no, como le dije en su día a la federación, yo podría comprarme un Silvercar S1, que es la silueta de un Peugeot 206, e inscribirme en turismos como Peugeot 206. No tendría lógica ninguna, pero realmente tendrían que dejarme correr, porque otros coches que salen en esa misma agrupación así están corriendo. Entonces, ya te digo, es un poco incongruencia. La federación ha estado estirando la mano y le han cogido el brazo. Los que han hecho los coches, pues evidentemente no tienen culpa, se les ha permitido y ellos han hecho lo que consideraban que mejores prestaciones tenía, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y yo hubiera hecho uno igual en su día, porque realmente es lo más competitivo, ¿no? Es decir, un CM sabemos que es más rápido que un turismo, pues camuflar un CM en un turismo se supone que va a ser lo más rápido, ¿no? Entonces, ya te digo, son un poco un montón de incongruencias que hay en los reglamentos, en la manera de aplicarlos, etc. Cualquier persona como piloto o equipo, o digamos escudería, no debería tener que llegar al extremo de poner una reclamación para que se cumpla el reglamento. Es decir, los comisarios van a las carreras y ellos tienen que hacer cumplir el reglamento. Yo entiendo que nadie quiere ser el malo de la película, pero ¿por qué un piloto o por qué una escudería tiene que poner una reclamación para que se cumpla el trabajo de los comisarios? No tiene mucho sentido. Y aparte que yo no tengo por qué enfrentarme con otro piloto, yo o cualquiera, vamos, no tengo por qué enfrentarme con otro piloto porque alguien haya permitido incumplir el reglamento, ¿no? A nivel nacional, como te dije, no puedo opinar mucho, simplemente cambiaría lo que te dije, que se permitieran los monoplazas. Yo creo que para gente que se inicia es una fórmula muy atractiva, solo hay que ver Francia, que tiene un montón de monoplazas corriendo, hay bastante tirón, como ya te dije, hay coches realmente buenos por un precio asequible, competitivos. De hecho, este tipo de fórmulas con el motor original quedan delante de muchos de los CMs en Francia, porque sus trazados también son propicios para estos coches. Y sí que veo que, bueno, ya que el campeonato está un poco de capa caída y no hay muchos inscritos, pues abrir la posibilidad de que se pudiera correr con este tipo de monoplazas, pues a ver, no va a salvar el campeonato, pero igual te juntas con a lo mejor 3, 4 o 5 inscritos más, ¿no? Es decir, el campeonato del mundo de montaña es el europeo, entonces no hay mucho más que hablar, lo tienen hecho a la perfección. Un reglamento creo que bastante claro,
y pruebas espectaculares. Nada que ver con ningún regional, vamos.